¿Ya le marcaste? Márcale ya que esté listo ya. Entonces no va a haber intermedio. Nos lo vamos a echar de corrido. Sí, muy buenas noches, le damos las gracias por sintonizarnos una vez más en este subprograma Nosotros Conversamos. Deseamos para todas las personas también que la paz de Dios sea en sus corazones, donde quiera que se encuentren. Y bueno, hoy vamos a platicar del tema que iniciamos el día de ayer, hablar de el secreto de confesión. Vamos a platicar de este tema tan interesante y vamos hoy a continuar hablando de este tema y en esta noche presento a mis compañeros que nuevamente están con nosotros. Presento a Eduardo, bienvenido. Buenas noches amigos Radio Escucha y también para mis hermanos aquí la paz del Señor con ustedes, sea con ustedes. Pues bienvenidos a su programa y pues estamos al pendiente y hablando de lo que empezamos el día de ayer, el secreto de confesión. Tenemos muchas cosas por seguir hablando y quédense con nosotros. Así es, también le damos la bienvenida a Gerson, bienvenido nuevamente. Muy buenas noches a nuestros amigos y también a nuestros hermanos que nos sintonizan. Les decimos la paz de Dios. También queremos agradecer a los que a pesar que no son de nuestra creencia, pero sí son simpatizantes porque les agrada los temas que tocamos pues en su programa. También les agradecemos su sintonía y pues también si gustan participar, ¿por qué no? No importa que sean evangélicos, sean de la religión que sean, también pueden dar su comentario. Así es, y también presentamos a nuestro hermano Aarón, bienvenido. Dios te pague, César. La paz del Señor sea con mis hermanos que nos escuchan y muy buenas noches al público en general también que nos brinda la atención en esta noche, ¿verdad? Sea por internet o por el medio del radio, ¿verdad? Por el 900 AM de Radio Cali en toda el área metropolitana de Los Ángeles. Muy buenas noches, muchas gracias. Es una oportunidad más que el Señor nos da, ¿verdad? El apóstol del Señor nos brinda para poder nosotros pues hablar de estos temas, ¿verdad? No lo hacemos, recordamos al público en general, no lo hacemos con afán de molestar o solamente de ofender, sino que el asunto es que todo se sepa a la luz de las escrituras, porque el propósito de nosotros al abordar estos temas es que pues la gente medite, la gente se tome un momento para que con las escrituras en mano, ¿verdad? Que son la palabra fiel de nuestro Dios, entiendan y vean con claridad cómo se debe de proceder pues en ciertos asuntos específicos, ¿verdad? En el comportamiento humano, porque algo que César que no debemos olvidar es de que aunque tengamos la obligación cristiana de conducirnos en lo espiritual, también tenemos una obligación, ¿verdad? Como seres humanos, materiales, como hombres, sujetos también a la ley de los hombres. Y bueno, pues vamos a entrar de lleno, César, a este tema, ¿verdad? Que empezaban ustedes el día de ayer, el secreto de confesión, y pues aquí estaremos para abundar más en estos comentarios. Así es, y bueno, ya escucharon ustedes, a los que están con nosotros. Los invitamos sinceramente a que nos llamen y nos den su opinión, su testimonio. Decíamos si ustedes han tenido una experiencia con un sacerdote que les haya pues abusado o se haya aprovechado de la situación, de las circunstancias y quieran compartirlo con la audiencia para de alguna manera pues que se haga justicia, porque recuerden que entre menos personas hablen de esto que está sucediendo, pues menos se puede tomar acción sobre esas cosas. Entonces los invitamos, si quieren dar su testimonio, quieren opinar algo al respecto de lo que ustedes conocen acerca de este tema, pues son bienvenidas las llamadas, comentarios o lo que ustedes quieran escribirnos son bienvenidos. Les agradeceremos mucho que participen con nosotros, ya que este programa es para ustedes y es de ustedes. Entonces, bueno, vamos a nuevamente a recapitular el tema que nos compete el día de hoy y el día de ayer. Decíamos hablando del secreto de confesión, una práctica que decimos es muy común dentro de la Iglesia Católica, de irse a confesar, de ir con un sacerdote
continuamente. Decimos, hay quien lo hace diario, semanal, quincenal, mensual, anual, como quiera que lo hagan, pero es una práctica dentro de la iglesia que van, sean hombres, mujeres, jóvenes, bueno, hay de muchos edades, no hay una, pues no tenemos una estadística, ¿verdad?, de qué porcentaje de mujeres, qué porcentaje de hombres, pero lo que sí sabemos es que muchas personas lo hacen, ya no tanto como antes. Eso sí también queremos mencionar, ya la confesión de ir con el sacerdote, pues ya como que está pasando un poco de moda, pero sí, sí de alguna manera sí lo siguen haciendo. De hecho, decíamos, es una práctica que lo hacen, pero ¿qué pasa cuando tú vas y le pones al sacerdote tu petición o lo que tú estás, mire padre, yo hice esto, hice aquello, hice el otro? Aunque no debería ser de esa forma, ellos quieren investigar más de la cuenta. Y salió una noticia del Papa Francisco donde él habla de la confesión. Y yo quiero mencionar un fragmento que nos va a servir mucho, porque dice lo siguiente. Algunos dicen, yo me confieso con Dios. Más fácil es como si me confesara por mail, ¿no? Dios está ahí, lejos, yo digo las cosas y no hay un cara a cara, no hay un a solas. Pablo confiesa su debilidad a los hermanos cara a cara. Y luego sigue siendo el Papa Francisco. Otros dicen, no, yo no voy a confesarme. Pero se confiesan de tantas cosas, tanto etéreas así como el aire, que no tienen nada de concreto. Y eso es mejor no hacerlo. Está hablando de los que se confiesan y de los que no se confiesan. Y lo menciona. Es la parte donde yo quiero centralizar puntualizar. Dice, confesar nuestros pecados no es ir a una sesión de psiquiatra. Tampoco es ir a una sala de torturas. Es decir al Señor, Señor, yo soy pecador, pero decirlo a través del hermano para que al decir también sea también algo concreto. Yo soy pecador por eso y por esto y por esto. Esa es la confesión que Pablo hace hoy por su lucha interior. Y luego ya continúa, me encanta cuando se confiesan los niños. ¿Por qué será? Bueno, dice, hoy hemos leído en el Aleluya, yo te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque de los pequeños ha revelado los misterios del reino. Bueno, esa es una noticia y un video que está en internet acerca de lo que el Papa Francisco opina de la confesión. Pero curiosamente, aunque él dice de que no es ir a una sala de tortura, pues obviamente no hablamos de una tortura física, ¿verdad? Sino estamos hablando ahorita ya de una tortura psicológica. Decíamos y hemos platicado en otros programas que sí es tortura, porque el querer saber más de la cuenta, el que llegue una mujer y les ponga al sacerdote, padre, engañé a mi esposo, o padre, tuve esto, o padre, tuve aquello, o tuve este deseo, y que el sacerdote empiece a investigarle de más, decíamos, cosas que no le importan, detalles privados, detalles íntimos, detalles que no le toca a él saber, y que de alguna manera pues busque la manera de cómo sacarle a la persona, a la mujer, la verdad o detalles, decimos. ¿Cómo se le llama eso? Una tortura psicológica. Porque de por sí ya es vergonzoso ir a contarle algo. Y todavía él le empieza a pedir detalles que decimos en otros programas, lo hemos hablado porque está perfectamente documentado, de que sí lo hacen muchos, o sí lo han hecho muchos, y no actualmente solamente, sino a lo largo de la historia ha habido muchos casos que ya en otras ocasiones, como lo repito, sí se ha hecho. Libros, documentales, muchos testimonios de personas que han incluso hasta dejado de ir a confesarse por lo mismo, porque no les gusta la manera en que el sacerdote se comporta. Pero el Papa Francisco dice, no es tampoco ir al psiquiatra y tampoco es una sala de tortura. Bueno, eso lo hice a hoy y desafortunadamente pues lo siguen haciendo. Pero decíamos, aparte de que todo lo que decíamos el día de ayer, de que tú vas y les pones tus pecados, ¿qué pasa después que tú te vas? O cuando regresas, o si ya no vuelves a ir. Él sabe algo de ti, él sabe lo que tú hiciste. Entonces estamos platicando si el secreto de la confesión realmente se debe de guardar
aunque ellos tienen por regla y estatuto hacerlo. Pero la pregunta es, ¿lo hacen? ¿Realmente lo han hecho y lo siguen haciendo? Entonces de eso vamos a platicar. Para que se quede con nosotros, nos llame nuevamente, repito el teléfono en cabina, área 714-602-8354. Una vez más, área 714-602-8354 y esperamos comentarios. Y mientras tenemos todavía mucha información que compartir con cada uno de ustedes. El día de ayer precisamente estaba recordando con lo que dijo nuestro compañero César. Yo les dije que les iba a decir algo al respecto para que se cuidaran. Amigos Radio Escucha, tú que vas y confiesas tú que los actos que tú hayas hecho, ya sean la gente, la sociedad los cataloga a veces por muy graves o no tan graves, pero tú lo confiesas, tú tienes la confianza para ir a confesarlo. Tienes que tener en cuenta, porque se ha sabido ya mucho y a través de la historia hay muchos libros que documentan que los sacerdotes, en los papas, en los clérigos, ha habido mucha maldad, mucha pederastía, mucho abuso. Algunos han tenido que definitivamente salirse de lo que es la iglesia romana porque no aguantan la carga de tanto peso de las acusaciones que tienen por causa de haberse metido con mujeres, con hombres, con niños, están en las cárceles. Entonces tienes que tener en cuenta, cuídate de esa maldad. Vas a confesarle, no vayan a tomarlo tu confesión para dañarte, para obligarte a hacer algo perverso, como también hemos escuchado ya testimonios que por causa de tu confesión van, ellos mismos te observan y si eres de su agrado, te utilizan tu confesión, perdón, para hacerte cosas perversas. Eduardo, eso está sucediendo. Disculpa que te interrumpa, sí, pero fíjate que precisamente en este año en el que estamos transcurriendo, 2014, hay un caso. Lo pueden encontrar, está en las noticias. Precisamente vamos a mencionar el lugar de donde lo encontré, en Univisión, Puerto Rico. Puerto Rico, porque voy a hablar de lo que está aconteciendo en ese país. En la diócesis de Arrecibo, ellos ponen como titulares: tiembla la Iglesia Católica en Arrecibo. ¿Por qué? En este año se está queriendo llevar la Iglesia Católica la expulsión de el sacerdote llamado José Colón Otero, al cual se le acusa de violar el sigilo sacramental, o sea, de violar el secreto que ellos pues precisamente no pueden, porque es un secreto que ellos están guardando, pero lo están acusando precisamente al padre José Colón de violarlo, y no solamente de violar el sigilo sacramental, sino también de abuso de menores. Esto está ocurriendo en este año, pero en esta misma información nos dice que desde el año 2011 a la fecha se han expulsado a 6 sacerdotes en esa misma diócesis, en ese mismo lugar, y nos dan los nombres y nos dice: la diócesis de Arrecibo es sumamente delicada, pues desde el 2011 el Vaticano ha tenido que expulsar a 6 sacerdotes, y nos dan los nombres: Tomás Payán, Andrés Dávila, Edwin Mercado, Pedro Hernández, Efraín Montesino, y pues el reciente de este año, José Colón Otero. ¿Y de qué se les acusa? Precisamente de abusos a menores y pues de dar a conocer lo que según ellos tienen por pacto. Y lo que a mí todavía me saca un poquito es las palabras que dice el sacerdote en su defensa. Y él dice: yo soy sacerdote hoy y lo seré hasta que muera. Esas son sus palabras que él dice. Entonces, como quien dice, entonces no hay excomulgación, aunque según se está llevando a cabo esta investigación de parte del Vaticano, las acusaciones, vamos a decir, ya están.
pero el Vaticano todavía está entre lo excomulgo, no lo excomulgo, pero pues él está diciendo que él hasta que muera va a ser sacerdote. Saco esto a la luz para que nuestros amigos que nos están escuchando vean de que pues no es un tema que ha pasado ya, que aunque ha pasado en tiempo atrás, hasta la fecha de hoy se siguen dando estos casos y por eso nosotros los damos a conocer. Fíjate, César y Gerson, que yo estaba leyendo el canon número 1387, que está en el libro de los canon de la Iglesia Católica. Ellos allí hablan de que cuando alguna confesión la utilizan como pretexto para solicitar al penitente a un pecado, ellos dicen que el sacerdote debe de ser castigado según la gravedad del delito. Eso exactamente son palabras líricas, palabras Textuales. perdón, gracias por Dios te pague por darme la palabra. Textuales de lo que es el canon número 1387. Debe de ser castigado según la gravedad del delito. No debe de existir, si tú estás consciente de que no debe de existir dentro de esta clase de personas como se dijera, escalas de gravedades. Una persona que es recta, que verdaderamente sirve a Dios de todo su corazón y se entrega a Él en pasión para hacer su voluntad y tratar de cumplir los mandamientos de Dios, no debe de haber una mínima de error como para clasificarlo. No, la gravedad fue muy pequeña, pues vamos a castigarlo levemente. No, castigo debe de ser castigo siempre, no deben de tener una mínima cantidad de error. Yo pienso que ese es el problema más grande que tiene la Iglesia Católica, porque lo hemos mencionado en otros programas y en otros temas. La Iglesia Católica tipifica la gravedad de los pecados, que unos buenos son pecados capitales, los supuestamente más graves, más altos, y pues como todo hombre en su limitada comprensión, ¿verdad?, espiritual, hablando de estas personas que no conocen a Dios, pues ellos le ponen el grado de castigo también, ¿no? Y eso está mal, ¿no? El que es error y pecado delante de Dios es pecado. Y no hay grandes y no hay chiquitos, no hay pecado grande, pecado chico, todos son faltas y todos son pecados. Aquí lo importante es que la persona, digamos, se arrepienta de todo corazón. Pero ya hablando en la situación de que tiene la protección, digámoslo así, la opción que la Iglesia Católica presenta a sus feligreses, el famoso, digamos, el famoso sacramento de la confesión, como ellos le llaman, para que cualquiera que haya cometido una barbaridad, un pecado, un delito, se escude en ellos, pues es meramente una farsa. ¿Y por qué digo yo que es una farsa? Porque la situación está de la siguiente manera. La iglesia verdadera del Señor está enseñada por el Señor y el Señor Jesucristo da después a sus apóstoles enseñanza acerca de que el hombre, como carne, está sujeto, digamos, a dos autoridades. Primeramente, pues la autoridad de Dios, ¿verdad? Y enseguida también está sujeto, puesto que vive en este mundo, está sujeto también a la autoridad de los hombres. Pero la Iglesia Católica no lo mira así para proteger el famoso secreto de confesión. Y aquí es donde nosotros debemos entrar en meditación, en pensar por qué la Iglesia, resguardándose, cobijándose o protegiéndose por un famoso secreto de confesión del cual no habla el Señor Jesucristo, del cual no hablan sus apóstoles, los hombres mismos de ellos, me refiero a los sacerdotes, se cubran para decir, bueno, pues yo para descargar mi conciencia, pues yo para sentirme mejor, pues puedo confesar a otro colega mío, ¿verdad? Yo como sacerdote, en el grado que sea, pues cometí un abuso, cometí esta torpeza, cometí aquella y me voy a confesar,
¿verdad? ¿Y por qué? Porque ahí ahí voy a encontrar un cómplice que no va a decir, ¿verdad? El delito que yo he cometido, ¿verdad? Y entonces esto me parece a mí monstruoso porque la gente no quiere darse cuenta que la Iglesia Católica esto lo tiene solamente como una protección de delitos. Ellos se escudan en que tal papa, tal autoridad eclesiástica de la Iglesia Católica, tal canon lo dice, lo establece, para que esto no sea este secreto de confesión no se viole, y, y sobre este secreto de confesión se guardan muchos delitos. Entonces este secreto de confesión lo que viene a ser, como le digo, es una verdadera falsedad, es una aberración, porque de toda clase de delitos propios y de la gente se cubren en él. Entonces, sí quisiera invitar al público en general a que medite en estas cosas, a que busque la verdad, ¿verdad? El apóstol Pablo daba un consejo como hombre con autoridad de Dios allá en el libro de los Romanos, de que y este consejo, recordemos, este consejo no nomás es un consejo simple como se escucha la palabra, es una ordenanza que un hombre de Dios está dando. ¿Para qué? Para que el cristiano se sujete, ¿verdad? Hace un momento, no sé si nuestro compañero lo quiera leer, estábamos mirando el texto que habla de eso, de ahí en el libro de Romanos capítulo 13, verso 1, donde el apóstol Pablo habla de que debe de haber sujeción a las autoridades humanas, así como a las de Dios, porque las humanas han sido establecidas por el mismo Dios. No sé, hermano, si usted lo Sí, quiera leer. claro que sí, si me permiten. En Romanos, el capítulo número 13, desde el versículo número 1. Sométase toda persona a la autoridad, a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Pues yo creo que ahí está bastante claro la Así ordenanza que es. el apóstol del Señor, el apóstol Pablo, está dando. Entonces, pues, el secreto de confesión, pues no, realmente no sirve de nada. Es un escudo más que la Iglesia Católica tiene para guardar secretos, para guardar delitos, para encubrir delincuentes, para encubrir, bueno, una infinidad de delitos, sea de las personas, o sea de ellos mismos. Y lo más grave es de que también lo ocupan como pretexto para cometer aberraciones de las cuales pues ya hemos hablado. El día de ayer hablaban ustedes acerca de eso, ¿no? Precisamente Tenemos una ahorita llamada, Gerson, queremos darle la bienvenida. Ahorita continuamos y adelante, buenas noches. Saludos para cada uno de ustedes allí en cabina, hermanos. Qué bonito tema han ustedes escogido para esta noche. Sin duda, levanta ámpulas o ampollas, pues pusieron el dedo en la llaga. Y yo también quiero remover y ponerle limón a la llaga, con un dicho que dice que tanto va el cántaro al agua hasta que se revienta. Y es que tanto va la gente a confesarse con un pecador, que en lugar de obtener solución a sus problemas, empeoran su situación, por poner su confianza en el de sotana negra, el sotanado que cual león rugiente busca a quien devorar. Como león hambriento, espera a su víctima. Su presa favorita son los niños, para cometer pederastía, después de haberlos, por supuesto, confesado y saber sus secretos. Y no contento con ello, también van las mujeres, ya sean esas jóvenes, o divorciadas, o casadas. Al fin y al cabo, ya saben de qué pie cojean. Al contarle su vida al ensotanado, caen en sus redes exactamente como lo hace el león, quien busca la presa más débil, la que cojea al caminar. Sabe que no se le va a ir viva, ¿verdad? ¿Cuánta similitud hay entre el león rugiente y el animal clerocatólico? Es que esa organización
no tiene escrúpulos, no tiene respeto, ¿verdad? Ni tiene consideración de la humanidad. Si no respeta a Dios, ¿tendrá respeto del filigrés? Para nada. Si no respetó al Señor Jesucristo, ¿verdad? Sino que le dio muerte, ¿tendrá consideración de los que ponen su confianza en ellos? Tampoco, para nada, ¿verdad? Si no respetó a los primeros apóstoles ni a la iglesia primitiva del Señor, sino que les dio muerte de diferentes maneras, mucho menos te va a querer hacer un bien a ti. Al contrario, te está destrozando la vida. Es decir, te está destrozando y carcomiendo el alma. Date cuenta que el clero quiere tu perdición, porque no son de Dios, no son nacidos de Dios, sino del maligno. No te confundas, porque los veas vestidos de sotana, pienses que son de Dios. Ve su proceder, ve su vida, ve sus acciones, sus hechos, su doctrina, y te vas a dar cuenta de que Dios, de Dios no tiene nada. ¿Cómo vas a poner tu confianza y tu corazón en estos desalmados? ¿Verdad? ¿Quieres ser una víctima más de violación, de abuso, de estafa? Yo sé que tú vas a ellos por desconocimiento y porque piensas que no tienes otra alternativa y porque crees que fue lo que tus padres te inculcaron, no sabiendo que ellos también fueron engañados. Es hora de que ya despiertes y de que rompas esa cadena, la cual te mantiene en esclavitud hacia ellos. Si realmente has reconocido que has pecado y que le has faltado a Dios, si realmente estás arrepentido y quieres confesar tus pecados, busca a Dios. Todos cometemos errores, todos cometemos pecados, todos cometemos faltas, pero a diferencia de confesar nuestros pecados a un hombre pecador, ¿verdad? Como son enseñados ustedes, la Iglesia de Dios en su momento tomó las siguientes palabras que están en Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, ¿verdad? Y aunque este texto es aplicable para el bautismo, sin embargo, antes de bautizarte, o antes de que fuéramos bautizados, existió un reconocimiento que nos llevó al arrepentimiento de nuestras faltas. Yo sé que para buscar a Dios es necesario también tener un abogado no fraudulento, un abogado no inventado, sino un abogado verdadero. Estoy hablando de Cristo el Señor, porque si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, nos dice en 1 de Juan 2:1. Y aquí en la tierra está un ministerio de reconciliación, un ministerio de amor, ministerio dado por Dios a un verdadero apóstol, un apóstol que nos dice o que nos ha enseñado cómo es Dios, que nos ha reconciliado con Dios y nos va, ¿verdad?, enseñando el camino que lleva a la vida eterna. Su nombre es Samuel Joaquín. Su misión, rescatar las almas de Satanás, ¿verdad? Él cuenta sus ovejas, ¿verdad? Y sale a buscarla cuando le falta una. Esta programación, ¿verdad?, es de él. Y por medio de ella, ¿verdad?, te dice que él quiere que vengas a la salvación del Señor. Deja ya de buscar al pecador para confesarte, porque lejos
de solucionar tus problemas, te va a hundir más y más, y vas a caer tarde o temprano en el infierno. Dios los bendiga, hermanos. Bueno, le agradecemos su participación en este su programa. Nosotros conversamos. Y bueno, vamos a ir ahorita al intermedio de nuestro programa para que escuchen las direcciones aquí de la zona metropolitana de Los Ángeles y nos visiten y se den cuenta de que, como dice el hermano Mero, hay realmente un hombre de Dios que está con nosotros. En un momento regresamos. En el 900 de AM estamos presentando Nosotros Conversamos. Por favor, no le cambie. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 323-267-1901. 785 Junípero Avenue, Long Beach, California, área 562, 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California, área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California, área 909, 768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California, área 714-542-3256. Continuamos en este subprograma Nosotros Conversamos. Estamos hablando de un tema muy interesante, el secreto de confesión, si realmente lo guardan los sacerdotes o no. Realmente es inviolable como lo enseña el Código de Derecho Canónico, como lo dice el Catecismo, como les han enseñado a todos, y como lo que siempre dicen, que tú puedes ir con toda confianza porque nunca ellos van a publicar lo que tú les dices. Es cierto que no todos los secretos son expuestos, eso también tenemos que aclarar. No todos las confesiones, pues las sacerdotes las publican o las divulgan, ¿no? No, tampoco podemos decir eso. Pero en este caso, si mencionan alguna, pues ya están rompiendo ese secreto. O sea, esa ley que ellos mismos pusieron y que nadie se las impuso, que ellos mismos la escribieron en el Código de Derecho Canónico y en el Concilio de Trento. O sea, todo eso, las mismas reglas que ellos han puesto. Entonces no podemos generalizar, pero sí hay casos donde sí lo han hecho. Y queremos platicarles alguno que es del año 2001. Ustedes lo pueden buscar en internet como el caso, la verdad no sé cómo se pronuncia, pero se escribe Toule, así como se oye, Towle. Lo pueden buscar con ese nombre. El caso es el apellido del sacerdote, que se llama Joseph Toule o Toule, no sé cómo se pronuncia la verdad, para ser sincero. Pero dice la nota lo siguiente: durante el año 2001 tomó estado público el caso del sacerdote norteamericano Joseph Toule, cuyo testimonio fue crucial para la liberación de dos hombres que estaban en la cárcel por un asesinato que no cometieron. Y ya menciona un poco de historia. Dice, en enero de 1989, Jesús Fomes, un habitante de Bronx, en un rapto de arrepentimiento, reveló entre lágrimas al sacerdote que él, con la ayuda de su amigo, habían apuñaleado una noche a José Antonio Rivera en 1988. Dado que se veía juzgando a José Morales por el caso, el sacerdote instó al asesino a acudir a la justicia para tratar de que no se condenara al hombre equivocado. Y aunque Fomes prometió seguir el consejo del sacerdote, finalmente guardó silencio. Luego él también murió asesinado en 1997. O sea, el que mató primero, el sacerdote trató de convencerlo de que él se entregara y fuera a decir que él lo había hecho, pero nunca lo hizo. Dice que guardó silencio, pero al final también lo mataron a él.
Cuando los tribunales estaban a punto de condenar por homicidio a José Morales, el sacerdote decidió revelar lo que había sido confiado por Fomes durante una conversación, dice ahí, de carácter confidencial, aunque originalmente lo había hecho en secreto de confesión. La prensa, sin embargo, vio en el hecho una ocasión para señalar que la vida de un hombre inocente había sido salvada gracias a la violación del sigilo sacramental. Y ya, pues después dice el sacerdote que él trató de justificarse diciendo que solamente era una conversación de carácter confidencial, que era una charla íntima entre amigos y que de alguna manera no se le podía reprochar que había sido un secreto de confesión, aunque originalmente así se había dicho que era. Pero bueno, la nota es básicamente esa, y aquí podemos nosotros empezar a platicar un poquito al respecto. Esa persona, el sacerdote, escucha la confesión de alguien que había matado a otra persona y que de alguna manera había sido culpable y que se inculpa a otro, como en este caso se iban a juzgar a José Morales por el homicidio que otra persona había cometido. Pero aquí dice que aunque el sacerdote quiso convencer a la otra persona, no lo logró. Y al final de cuentas, él decidió revelar la verdad. Aquí la pregunta es, ¿por qué lo hizo? O sea, aparentemente algunos dijeron que estaba correcto, ¿no? Que había hecho una buena obra porque su acción de él, aunque por un lado había faltado a la iglesia que le había enseñado que no debe decir nada, pero por otro lado había ayudado a que una persona no fuera encarcelada o juzgada pues de alguna manera incorrecta, ¿no? Porque él no había sido culpable del homicidio. Entonces, esto por una parte se le aplaudió al sacerdote, pero otra parte pues obviamente merecía la excomunión según las reglas de la misma iglesia. Pero, ¿qué pasó realmente aquí? O sea, ¿cuál fue la razón por la que el sacerdote diría las cosas? ¿Por qué rompió el secreto de confesión para ayudar a esta persona? ¿Qué beneficio podría tener él? O en dado caso, ¿por qué si tomamos que aquí él lo hizo aparentemente para ayudar a alguien? ¿Por qué no se permite que rompan el secreto de confesión para salvarle o hacer justicia a miles de niños abusados? Que esa sí sería una buena obra y realmente valdría la pena la supuesta excomunión o el castigo que les pudieran dar, que en realidad pues no. Eso es lo que queremos platicar con ustedes, que usted nos diga, bueno, ¿qué valdría más? Porque estamos mencionando una nota de que ya en Australia quieren precisamente eso, que los sacerdotes pues de alguna manera ellos digan realmente lo que saben, que no pongan de pretexto el secreto de confesión para no entregar a criminales. Y como aquí que de veras sería una buena acción y que realmente eso sería pues aplaudible para ellos, no lo quieren hacer. Y en este caso pues aislado, que de alguna manera pues independientemente de cómo pasaron las cosas, ¿qué beneficio podría sacar el sacerdote para violar ese secreto? Yo no quisiera caer en una equivocación, pero a mí me parece que este sacerdote, me imagino que en un momento de conciencia ha de haber meditado en estas cosas y ha de haber caído en él el razonamiento de que como hombre de Dios, entre comillas, también tiene una responsabilidad y una obligación como ser humano. Y me imagino que en esa reflexión este hombre debe haber dicho, bueno, porque querido Radio Escucha, tú ponte a pensar, ¿acaso no le agradará a Dios mirar que el hombre toma acciones justas en cuanto a los agresores, en cuanto a aquellos que cometen un delito? Me imagino que Dios debe de estar de acuerdo con estas disposiciones en que el hombre también juzgue y se ha juzgado también por las leyes humanas. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de justicia. Y yo me imagino que este hombre, este sacerdote, pues ha de haber reflexionado.
Y haber dicho, bueno, como hombre ante todo, pues yo tengo un deber, ¿verdad? No tengo por qué encubrir un delito. Tal vez se puso a pensar, quizás si yo lo encubro, el gobierno, el sistema, no sé, seguirá cometiendo este tipo de equivocaciones que ya pasan, pero bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Dirá, bueno, pues está en mis manos evitar que se cometa injusticia, bueno, pues voy a abrir. Aquí lo que sí, yo quisiera antes de que siguiéramos, César, mis compañeros, si me lo permiten, hacer este comentario. Es más que nada como una aclaración. Nosotros no estamos en contra de que se confiese, o sea, en sí de la confesión, porque a Dios le tenemos que confesar, ¿verdad? Lo que estamos en contra aquí es de el dogma del secreto de confesión, o sea, que por ningún motivo el sacerdote pueda revelar el delito, la falta humana que cometa cualquier individuo. Las consecuencias que Que trae exactamente, ese sacramento. exactamente, porque a mí más bien esto me parece una máscara de parte de la Iglesia Católica que la acomodó de tal manera para encubrir, más bien para encubrir sus desmanes, porque hemos ya hablado en otros programas anteriores acerca de que por medio de la confesión varios sacerdotes han abusado de sus feligreses, han sacado un provecho mezquino, un provecho carnal, un provecho pecaminoso, horrible, diabólico, ¿verdad? Saciando sus más bajos instintos. Entonces, esto no es una situación que ocurra ahorita en este tiempo, es una situación que ha venido ocurriendo en el catolicismo desde que el catolicismo se creó, este tipo de comportamientos en sus sacerdotes. Entonces a mí me parece más bien que esto es una cortina de humo, el famoso secreto de confesión, una cortina de humo para protegerse a ellos mismos, para proteger, ¿verdad? Que no se les cobre, que no se les haga pagar este tipo de aberraciones y atrocidades que con el pretexto de guardar en secreto la confesión de alguien, abusen y cometan delitos. Yo estaba pues checando, según nosotros juzgamos la acción que hizo este sacerdote de revelar el secreto, por salvar la vida del inocente que iban a matar, lo juzgamos correcto. Pero según el Vaticano, según el catecismo de la Iglesia Católica, según el derecho canónico, él no debió haberlo hecho. Y ellos halagan el hecho de que otros inclusive mueran por no revelar el secreto, porque han habido casos. Por ejemplo, se me viene a la mente uno. Hubo un sacerdote que le confesó al otro sacerdote los pecados que había cometido. Entonces, este sacerdote, así como han caído muchos, ¿verdad?, en manos de las autoridades por los delitos que han cometido, pero necesitaban corroborar de que fuera cierto. Entonces querían que el sacerdote que había confesado al mismo sacerdote, pues dijera lo que le había confesado en la cárcel, pero él no quiso. Entonces lo que hizo el gobierno fue a los dos, al que había cometido los delitos y al otro por no querer. Y la Iglesia Católica, ¿qué hizo con este sacerdote? Pues lo hizo un mártir. ¿Por qué? Porque él prefirió morir a no confesar los delitos que él no había cometido, sino que él había oído. No, y recordemos, delante de las leyes humanas se convierte en cómplice. Sí, así O sea, el saber de un delito y no confesarlo ante las autoridades o no acusar al culpable lo hace cómplice. Entonces imagínense, queridos radioescuchas, la Iglesia Católica por hacer cómplice de un delito alguien lo hace mártir. Un santo. Imagínense nada más. Yo sí quisiera también mencionar otro caso también que sucedió aquí en los Estados Unidos en mayo precisamente, ¿verdad? En Luisiana. Dice que la Corte Suprema del Estado dictaminó que el sacerdote, el padre Jeff Beige, dice, podría o puede estar sujeto a leyes de notificación obligatorias en casos de abuso sexual.
y no puede, dice, solicitar el privilegio de confidencialidad respecto a una confesión de abuso sexual que le hizo él mismo a una joven. Esto la iglesia pues obviamente pues lo censura y dicen pues el decreto del tribunal del distrito, ¿verdad? Ataca, dicen ellos, el corazón de una doctrina fundamental de la fe católica. Pero no ataca. Si estudiamos bien conforme a lo que hemos platicado, y hemos platicado otras noches anteriores en este tema, no ataca los principios básicos de justicia que el Señor establece. Ataca los principios oscuros de la Iglesia Católica, pero no ataca los principios básicos de la justicia que Dios también da al hombre para que el hombre en justicia limpia pueda también ejercerse en este mundo, o sea, pueda establecer la paz, pueda establecer la tranquilidad, el buen gobierno, el buen comportamiento, el buen funcionamiento de una sociedad. Eso no va en contra de Dios. Pero la Iglesia Católica, pues a eso no le importa, ¿verdad? A ellos lo que les interesa es seguir guardando ese famoso secreto de confesión bajo cualquier circunstancia. Y eso es lo que nosotros estamos cuestionando o estamos tratando en esta noche. ¿Por qué la Iglesia cubre o por qué se empecina, por qué con esa mentalidad enfermiza trata de seguir guardando ese famoso secreto de confesión, que lo único que causa, como ya lo hemos dicho, hermano, pues son seguir encubriendo delitos graves? Pues sus razones, hermano, yo pienso que el clero romano, sus razones para encubrirlas tiene. Claro. Precisamente porque los primeros criminales serían pues los líderes, precisamente, que tendrían que pues denunciar a sus mismos colegas. Gerson, y eso exactamente sería justicia. Si nosotros recordamos lo que el profeta de Dios Miqueas decía, y está escrito en su capítulo número 5, capítulo número 6, versículo número 9, 10, no, versículo número 8. Oh, hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y ¿qué pide Jehová de ti, oh hombre? Solamente hacer justicia. Eso sería hacer justicia. Claro. Si te enteras de un delito que tú, según co-trabajador o compañero o sacerdote que fue a confesarte contigo, a confesar que los actos que la sociedad reprueba, hacer justicia para ti que te vistes de sacerdote sería denunciarlo a las autoridades. Eso sería hacer justicia, y eso es lo que pide Dios de ti, hombre. Dice, hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de Dios. Ok, si hacer justicia lo mencionaba nuestro hermano y su hermano lo leía en el capítulo de los Romanos, capítulo 13, versículo 1. Pero también el apóstol Pedro, porque eso fue dicho por el apóstol Pablo, pero el apóstol Pedro también lo menciona al respecto en su primera carta, el capítulo 2, el versículo número 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Por causa del Señor. Si verdaderamente tú quieres ser un siervo de Dios, tienes que sujetarte a institución humana, que son las leyes, los gobiernos, ya sea de cada país. Y en todos los países está prohibida la pederastía, el encubrimiento de delitos y también de el crimen organizado, cualquiera que sea. Es más, el mismo encubrimiento se considera como un delito. Así es. Entonces se considera como complicidad. Si uno comete una falta, pues dice las Sagradas Escrituras que aquí en la tierra debemos de pagar hasta el último cuadrante. Así es. Entonces, esa es la enseñanza de Dios, pero la enseñanza del catolicismo no, hay que encubrir si se puede, ¿verdad? Y no si se puede, a obligación. Lastimosamente, pues unos lo cumplen, otros no lo cumplen. Lo que yo quisiera destacar es pues que a veces nuestros amigos radioescuchas, a lo mejor ellos han ido con el sacerdote con una buena intención, ¿verdad? Su conciencia, ellos quieren buscar el perdón de Dios de su pecado, pero lastimosamente van y se están prestando a un chantaje, porque eso es lo que a veces reciben del sacerdote. Pues él ya sabe un secreto de la persona, entonces
ahí es donde ya empieza la maldad que hay en estos hombres y a veces se aprovechan no de los adultos, a veces son de los jóvenes, de las personas inocentes, cuando ellos van en un buen sentimiento, pero lo que reciben pues es un chantaje, Sí. es un abuso. Entonces precisamente por eso es que nosotros tomamos este tema y decimos, esto no es de Dios, esta es enseñanza de hombres y no solamente de hombres, es diabólica porque estamos viendo los frutos de esta enseñanza, que no son frutos buenos. No, claro, y la misma, en el caso anterior ahí de Luisiana, fíjense el concepto, ¿no? La explicación que da la diócesis, ¿no? Dice, explican ellos que una de las obligaciones, fíjense, más grandes de un sacerdote es la de no revelar los contenidos de una confesión, o si ésta se llevó a cabo o no. No puede, dice, hacerlo incluso bajo amenaza de prisión o multa civil. ¿Qué es lo que está ahí incitando la iglesia? A que el sacerdote como ciudadano se rebele en contra de las mismas leyes de la ciudad en donde vive, de la ciudad en donde habita. O sea que toda la gente está sujeta a la ley civil, pero ellos no. O sea, ¿qué es lo que está haciendo ahí? Dando señal y consejo de que él mismo no está sujeto, que él no se va a sujetar, que él no tiene esa obligación. Entonces, ¿cómo vendrá a tomar el consejo el ciudadano común? Si ellos mismos, que supuestamente son los que deben de dar ejemplo de una vida cristiana justa y santa, ellos mismos son los primeros que se niegan a obedecer las leyes civiles. Entonces, esto debemos de meditarlo, debemos de pensar, ¿verdad? En ninguna parte de la iglesia, del evangelio del Señor, sea por palabra que Él haya dado, ¿verdad? Como hablan los evangelistas, o sea por palabra de alguno de ellos mismos, de los apóstoles del Señor con autoridad, no encontramos aquel famoso secreto, mención de aquel secreto de confesión. Se habla que se tiene que confesar, ¿me entiende? Como Que lo se- puede hacer uno con las personas de confianza, el papá, la mamá. Lo que sí, yo creo que como se practica en la iglesia es de que uno va y platica, ¿verdad? Su pecado y bueno, pues hay una confidencialidad siempre y cuando esto no afecte a la sociedad y Así no es. afecte los intereses de la otra persona Así o es. de ninguna persona, de terceros. Porque si afecta en su integridad física, emocional o cualquier de estas situaciones, se acusa. Se va y se pone ante las autoridades, Así aquel es. que vino y comentó y dijo, yo he cometido tal delito, tal. ¿Por qué? Porque en la iglesia no se socava, no se esconden ladrones. En la iglesia el Señor no debe de ser cueva de delincuentes. Entonces es necesario que iglesia, los feligreses de la iglesia católica mediten. Sí, Si porque mire, verdaderamente les lleva esto a algún bien. en realidad lo que también queremos que quede muy claro no es que queremos que cualquier pecado que le confiesen al sacerdote, él lo divulgue. No, No, claro, no no, queremos no. tampoco eso. No, Pero estamos no, hablando no. de que, por ejemplo, la iglesia, un ministro de la iglesia, la luz del mundo, para que veamos la diferencia. Es lo Claro. que yo quiero que analicemos la diferencia. Exacto. Obviamente exacto. que si yo voy con alguien, no quisiera que nadie sepa mis cosas. Pero estamos hablando de cuando son cosas que afectan a otras personas. A terceros. En una ocasión dijo un ministro de la iglesia, dijo, nosotros conocemos el orden que hay en la iglesia y sabemos lo que está bien y lo que no está bien. Entonces, a mí nunca me vengan a decir, ¿sabe qué? Yo hice esto y estamos hablando de algo serio, algo grave. Por ejemplo, dice, yo sé que pudiera pasar alguna vez, no que vaya a pasar, pero él decía, si alguna vez pasara que uno de ustedes en un descuido por no servir a Dios como se debe, abusara de niños, a mí ni me vengas a decir, porque a mí me hace responsable y cómplice. Si tú me vienes un día a decir que abusaste de esto, que hiciste algo, un delito grave, dice, yo mismo te voy a denunciar. Inmediatamente. Porque a mí, si tú vienes a decírmelo a mí para que yo te encubra, para que yo te proteja, para que yo... No.
Dice, yo mismo te voy a denunciar, porque en la iglesia no se aparecerá estas cosas. En la iglesia no está permitido que yo use esto, bueno, para proteger a fulano, fulana que mató, robó, asesinó, hizo cosas que pues de alguna manera perjudican a terceros. No, yo mismo te voy a denunciar. Veamos la diferencia. Veamos que realmente es algo que ellos sí se prestan para esto, porque ellos mismos en sus páginas han puesto que sí hay casos en los que les han confesado crímenes y cosas así. Ellos mismos aceptan que sí hay o ha habido ese tipo de confesiones a diferentes sacerdotes, porque ellos ponen en su página, bueno, y si es un crimen, o sea, poniéndolo como una suposición, dice, pues ni aún así, porque las veces que se han confesado estos tipos de delitos, el sacerdote está obligado a callar. Entonces son hechos reales que ellos mismos admiten de que sí ha pasado, de que sí ha habido confesiones de esta índole y no las han querido confesar en diferentes aspectos. Entonces, ¿qué nos lleva a esto? Bueno, al aparcelamiento, al de alguna manera tomar esto solamente como una excusa, nada más. Sí, no, y hay dos cosas de las que el hombre debe entender o debemos entender que estamos compuestos, una de la materia y otra del espíritu. Entonces, si en la materia nosotros, en el cuerpo humano, cometemos un delito, estamos bien sabidos que ante el hombre lo tenemos que pagar. Si delante de Dios en lo espiritual, de corazón contrito y humillado, como dice su palabra, yo me arrepiento de haber cometido un delito, bueno, Dios me dará el perdón y me permitirá la oportunidad, ¿por qué no? Porque el Señor es justo y misericordioso, de obtener el perdón para lograr alcanzar la vida eterna. Pero en lo material, en lo humano, pues tengo que pagarlo, ¿verdad? Alguna ocasión, yo quisiera, no alguna ocasión, en este momento quisiera yo comentarle a mis amigos, a nuestros amigos Radio Escucha, el tiempo cuando uno comete alguna falta o siente algún remordimiento por algún pecado que haya cometido. El Señor Jesucristo nos dijo cuando estaba sobre la faz de la tierra de dos hombres que subieron al templo a orar y uno de ellos salió justificado. No fue al templo a confesarse, dijo el Señor que fue al templo a orar. En Lucas capítulo número 18, versículo 9 al 14 lo pueden encontrar. Nuestro hermano Homero nos recordaba el texto: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Es la enseñanza que nosotros hemos recibido de un apóstol de Dios. No vamos a ir a confesarle a un hombre que encubre pecados, que encubre delitos y que es semejante. Se aprovecha de la información. O más pecador a veces que los que van a confesarse. No, a veces, eso es seguro. Siempre. Y nos vamos a los acontecimientos. Claro. Así es. Claro. Los hechos hablan por ellos. Porque se ha constatado de que estos hombres se han aprovechado de esa información que han recibido, se han aprovechado de ese sacramento para sacar beneficio personal, y no solamente beneficio personal, sino para darle libertad a su mente depravada. Entonces, todo eso, y sin saber, los padres a veces contribuyen, porque pues ahí están bien apegados a las tradiciones y les enseñan eso a los hijos. Entonces, ¿cómo vamos a entregarle nuestros hijos a este tipo de personajes? Bueno, es que es una situación aquí también que abarca todos los ámbitos. No sé si se recuerden, ¿verdad? Ya nos vamos a despedir, pero se recuerden aquel caso donde un sacerdote de México, Maciel. No, un sacerdote que recibía dinero del narcotráfico decía que el dinero, aunque sea mal habido, al llegar a sus manos, pues se convierte en dinero limpio y dinero santo. ¿Por qué hacen esto? Les conviene. Pues el obispo de Aguascalientes fue el que dijo eso. Bueno, pues nos despedimos, deseándoles una excelente noche. Lo esperamos en la próxima emisión de este programa. Nosotros conversamos. Hasta la próxima, que Dios los bendiga. Dios los bendiga. Nosotros conversamos. No es un programa más, es un verdadero acto de radiocomunicación humana. El fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo a la luz de las Escrituras. Los jóvenes te esperan en la próxima emisión a las 9. Nosotros conversamos. Conversación.